comenzaré dándoles un breve resumen. En México se han reconocido los derechos de la naturaleza desde el 2013. Este suceso ha venido a revolucionar el derecho en mi país, siendo que antes era de poco o nulo interés para el ciudadano y autoridades mexicanas. Esto se empezó a dar desde el 17 de septiembre del 2013 en la Ciudad de México, que antes era Distrito Federal, por cierto. En ella se cambió el nombre de la ley ambiental por el de Ley de Protección de la Tierra, en el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la ley ambiental. Cabe aclarar que el estado de mi procedencia, que es Guerrero, fue uno de los primeros en reconocer dicha ley en el país. Más que nada, algunos de los objetivos de esta ley de protección de la tierra se pueden definir en conceptos muy básicos. El primero de ellos es el de definir los principios mediante los cuales se formula, se conduce y evalúa la política ambiental, así como los instrumentos y procedimientos para su protección y vigilancia. También se intenta con esta ley regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la administración pública y protección ecológica. Mucho de lo que se tiene contemplado en los derechos de la naturaleza en México son que los habitantes mexicanos tenemos la responsabilidad de cuidado con la tierra y sus recursos naturales. Como ciudadanos tenemos que encargarnos del mantenimiento de la vida, a la preservación de la integridad de los sistemas y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración. Otro de los derechos que podemos percibir también es que tenemos derecho al agua, al uso y al cuidado de esta misma. No es la disposición del agua, sino que también tenemos nosotros como mexicanos y como latinos, como seres humanos en general, buscar la manera de sostener la calidad y la cantidad de agua que puede tener cada ciudadano. Otro de los derechos podría ser el de mantener el aire limpio, tener un aire limpio, por así decirlo. La preservación y la calidad y composición del aire es muy indispensable, ya que sin ellos nuestra calidad de vida o nuestra tasa de mortalidad puede disminuir, porque nosotros necesitamos del aire para poder sobrevivir y para poder realizar nuestra vida cotidiana. Nosotros también tenemos que tener un equilibrio ecológico, el mantenimiento de la interrelación, interdependencia y complementariedad funcionan como componentes en la tierra. Tenemos que buscar el equilibrio, por así decirlo, para que los ciclos y la producción de los procesos vitales de nuestro medio ambiente se regeneren y se reconstruyan. Ya hablando más de mi país, por así decirlo, del estado en el que radico, la dignidad es la base de los derechos humanos. No sé qué tanto conocimiento tengan, pero en la mayoría de casos relevantes en la ¿cómo se le llama? La mayoría de casos que se llevan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de Guerrero. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de que tenemos muchos recursos naturales y mucha biodiversidad, disculpen, también carecemos de esa como igualdad social. Aquí, por así decirlo, siempre se busca o se lucha para que haya como esa igualdad o equidad entre nosotros individuos. Y pues la protección a la vida no solo la debemos entender como un derecho para nosotros, como mexicanos, como colombianos, como latinoamericanos, sino es un derecho que debemos de resguardar no solo para nosotros, sino para los animales y todos los seres vivientes que radican en él. Bueno, otra cosa que quiero yo poner en punto de vista es que los derechos de los animales
son como los precursores de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo sucede esto? Pues más que nada, primero nosotros, los estudiosos de la ciencia, como que nos enfocar primero en los animales, en las plantas, en sus derechos, y ya después de ahí es de donde viene el cuidado, digamos, por decirlo de una forma elegante, de incluir la protección de los derechos de los demás seres en el planeta. Resulta importante también para el estado de Guerrero que se precise que el desarrollo económico debe tener como base el principio pro natura, también conocido como principio precautorio. Este nos dice que la duda siempre favorece al que defiende la vida, la salud y el ambiente. Resulta paradójico que el Estado mexicano, rico en recursos naturales y en biodiversidad en general, tenga una marcadísima desigualdad social. La revolución jurídica que inició en el sur de nuestro continente americano ha llegado tanto a mi país como al resto de Latinoamérica. Nos corresponde a nosotros los estudiosos divulgar tales reformas, pero fundamentalmente analizarlas dentro de la doctrina que se ha construido en torno a los derechos de la naturaleza misma. Tal como inició la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Guerrero, hace ya tiempo, el 28 de abril del 2014 para ser exacto, anexando en sus instalaciones la maestría en Derechos Humanos y en Derechos de la Naturaleza. El gobierno, a través de las autoridades ambientales aquí de México y educativas, han implementado un plan de divulgación de los derechos de la naturaleza. De hecho, muchas escuelas de derecho aquí se implementó en el plan de estudios a la naturaleza como sujeto de derecho, y esto es muy importante porque ya se le da un seguimiento a todo este ámbito de estudio, que es muy indispensable, ya que se ha visto el aumento de la contaminación de ríos, mares, lagos, la tala de árboles, así como la extinción de muchas especies naturales. Por último, quiero poner un último comentario, que podríamos tomar de ejemplo la emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afroamericanos, a las mujeres y en su tiempo los niños y las niñas, que en épocas pasadas fueron rechazados o fueron como aislados, por así decir, esos grupos, considerándolo absurdo, porque en sí todos necesitamos, por así decirlo, tener derechos. Y fue eso mismo, la lucha y la perseverancia la que nos impulsó a realizar este tipo de cambios, este tipo de acciones que con el paso del tiempo se ven como más normales. Se ven ahora más normales el cuidado de la tierra, la igualdad entre clases sociales, la interculturalidad, como decía mi compañero. Y pues con eso concluyo, sería todo. Muchas gracias por escuchar.